Eguardión y bienvenidos a ETV Hoy, bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad, una entrevista en la que hoy vamos a hablar de trabajo y de las condiciones laborales de los trabajadores. Para ello saludamos a Txiki Muñoz, secretario general de ELA, ongi etorri. Egunon. ¿Sigue pensando que los partidos políticos se han entregado los intereses de la patronal? En términos generales sí, yo creo que están siendo completamente incapaces de poner en marcha una agenda que no se subordine a los intereses del capital, ¿no? Y para eso se utilizan una serie de excusas. Se dice que Europa impone, pero con Europa se acuerda. Se dice que Madrid impone, pero no se ve una agenda distinta desde Euskal Herria en relación a lo que viene de Madrid, y eso termina condicionando que lo que es el espacio laboral se está destruyendo, el empleo y los derechos laborales se está destruyendo, lo que es el espacio social de protección, que hoy es mucho más importante que nunca, porque hay mucha gente que se ve expulsada al desempleo, y el desempleo es una puerta de entrada a la pobreza. Lo están destruyendo, y ahí se ve, ¿no?, cómo pues, la patronal este fin de semana decía una auténtica barbaridad propia de quien los equilibrios sociales no le preocupan, ¿no? Decía, tenemos un gasto social escandalosamente alto. Bueno, el gasto social de la autonomía vasca y de Navarra se sitúa entre los más bajos de Europa, con datos facilitados por la propia Europa, no son estadísticas de ELA, ¿no? Y a partir de ahí la clase política gobernante es incapaz de ponerle freno a una patronal, y hablo de patronal, no hablo de empresarios, hablo de patronal, que es un lobby al que el propio gobierno financia con dinero, porque es un lobby financiado con dinero público que se está dedicando de una manera más ideologizada que nunca a sabotear todo lo social, todo lo laboral, a exigir privatizaciones. Nosotros echamos de menos una política que sea consciente de que la sociedad requiere de equilibrios sociales. Ese espacio que representaba la política en un tiempo se ha abandonado por completo. Sin embargo, la patronal sigue lanzándoles mensajes a ustedes para revertir la actual situación, y de hecho este fin de semana la patronal les ha pedido que ayuden al país incorporándose al diálogo social. ¿Qué les contestaría? Bueno, nosotros ayudamos al país que nosotros entendemos que nos gusta, defendiendo los salarios, defendiendo el empleo, defendiendo el gasto social, lo contrario de lo que hace la patronal, ¿no? Hace poco leía un artículo muy interesante editado en Madrid, que lo firmaba un catedrático madrileño con un abogado de comisiones obreras. El título del artículo era «La patronal no quiere negociar». Y el artículo venía a decir que mientras la patronal tenga la ley, es decir, las leyes se hacen a su medida, nos han hecho 2 reformas laborales durísimas y se nos anuncia otra para dentro de poco, mientras la patronal tenga la ley, y en ese artículo de manera entrecomillada se atribuía a un dirigente de la COE, de la patronal española, una frase que decía: la reforma laboral se va a validar por el Tribunal Constitucional, y la ultraactividad de los convenios, la tesis que a la patronal le interesa, que es poner el contador a cero, la va a validar el Tribunal Supremo porque tenemos controlados los votos del tribunal. Eso está entrecomillado en una frase que ponen en ese artículo, ¿no? Y a partir de ahí la patronal dice ese mismo responsable, dice, pero yo, ¿por qué tengo que negociar?, ¿no? Entonces, claro, los cantos de sirena de la patronal para que vayamos a foros de diálogo social que no existen, o para que nos sentemos en mesas que terminan como la del 5 de julio, allí no estaba él, había mayoría, estaban comisiones UGT y LAB y estaba el gobierno, y les mandó a freír espárragos a todos, ¿no? Pero la razón del por qué les manda a freír espárragos él la anunció hace mucho tiempo. Mientras la patronal tenga la seguridad de que Rajoy le va a seguir dando vía ley todo lo que quiere, todos los instrumentos de participación, todos los instrumentos de negociación supraempresa se han puesto en quiebra. Los ha puesto en quiebra el poder político, ¿no? Y lo que nos llama poderosamente la atención, y nosotros no solemos hablar de los demás sindicatos cuando tenemos entrevistas, ¿no?, es que haya una coincidencia en el mundo sindical de Miranda para arriba, porque de Miranda para abajo Comisiones Obreras dice que la patronal no quiere negociar, y de Miranda para arriba, probablemente por un cálculo electoral, a la gente le está diciendo que la culpable de la situación de bloqueo en la negociación colectiva somos nosotros. Es una barbaridad, como la copa a un pino, el simplificar las cosas de esta manera. Les han hecho las reformas a su medida. Las reformas suponen una interpelación al movimiento sindical para que le diga a su gente que sea protagonista de la defensa de sus derechos
y para que se organice. No hay cosa más importante que tengamos que decirle hoy a la gente del mundo del trabajo que se organice. Entiendo, por lo tanto, que en esta situación sigue manteniendo que la labor de ELA es ser todavía más incómodo, si cabe, para los partidos políticos y para la patronal. Nos gustaría ser mucho más. Pero es que yo vuelvo a la explicación del tema de la política. Es decir, nosotros tenemos una sensación, y que se nos diga que no es verdad, pero que se nos diga con datos, ¿no? Nos habéis dejado solos. La defensa de los equilibrios sociales, la defensa del salario digno, la defensa del empleo, la defensa del gasto social, la defensa de una fiscalidad progresiva, hoy se defiende en el espacio sindical, en una parte del espacio sindical y en los movimientos sociales. La política en general no está ahí, nos han dejado solos. Y a partir de ahí, en la medida en que no aparezca esa política que sea rehén de una agenda que comprometa cuestiones concretas, que abandone la retórica, que abandone el teatro en el que se vive, ¿no? Ahora, por ejemplo, se van a hacer los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca, pero vinieron precedidos por un acuerdo entre el PNV, el PP y el Partido Socialista, ¿no? Y nosotros hemos criticado ese acuerdo con datos. Y decimos que la fiscalidad no se cambia, se cambian cosas para que todo siga igual, y te encuentras con unas explicaciones públicas de los partidos. Dice el PNV, ese acuerdo no nos ha costado nada. Nada en lo que les importa, nada. Dice el Partido Socialista, hemos cambiado por completo la política del gobierno. Y vas al Partido Popular y dice, ¿y por qué el PP termina entrando al final? Porque es su política. Es que es la política del PP. La fiscalidad es menos progresiva que la que Rajoy ha puesto en el Estado. El déficit lo impone Rajoy y son obedientes Barcina y Urkullu en la aplicación del mismo déficit que impone Rajoy. Y en relación a la prioridad de la deuda, pues vamos a un presupuesto en donde se dice que no hay dinero para un montón de cosas, pero sí hay dinero para cumplir con la reforma de la Constitución que hicieron Zapatero y Rajoy, en eso de que la soberanía popular reside en el pueblo español. Una milonga como esa es difícil de escuchar. De la noche a la mañana cambiaron la Constitución sin consultar a nadie, porque los mercados, el capital les exigía que quieren cobrar, y se ha supeditado todo a eso. Entonces tú te dices que desde la aportación que los presupuestos del gobierno pueden hacer a una situación muy desequilibrada, en donde cada vez hay más paro, en donde cada vez hay más pobreza, ¿cuál es la aportación del gobierno? Nosotros decimos, es más paro, recorte de presupuestos públicos, es más pobreza y es más desigualdad social. Eso es lo que nosotros queremos que cambie, ¿no? Y en la medida en que no aparezca eso, el movimiento sindical y los movimientos sociales tienen que ser muy claros en su denuncia, porque esa política que necesitamos no va a despertar si no se ve interpelada para hacerlo, ¿no? En esa situación, por lo tanto, por decirlo de alguna manera, no compra ese argumento del consejero Gatzagaetxebarria hablando de que estos son los presupuestos más sociales que se podían hacer. En absoluto, en absoluto. Los presupuestos son rehenes de no querer meterse en serio con la política fiscal. Los datos de nuestra organización, que están sacados de estadísticas públicas, demuestran que tenemos un diferencial de presión fiscal con la media europea, no con los suecos ni con los daneses, con la media europea, de 5.300 millones de euros más en la Comunidad Autónoma Vasca, que se podrían recaudar si se fuera a la persecución del fraude, si se fuera a la fiscalización de las rentas que no son de trabajo, que son las únicas que están controladas. Defraudar aquí es un chollo porque no te pillan, no le pillan al que no tiene nómina y no se quiere ir por ahí. Es decir, el consejero Gatzagaetxebarria, lo que hay que decirle es ¿por qué no vas por ahí? ¿Por qué planteas como única alternativa el recorte cuando en vía fiscal tú puedes obtener esos recursos? ¿Por qué las diputaciones forales bendicen la política que exige la patronal, que es a la que no quieren tocar? Antes he dicho, el déficit del gobierno no lo establece Urkullu, el déficit de la Comunidad Autónoma Vasca se lo pone Rajoy y lo acepta, es el 1% para el año que viene. Y en relación a la deuda pública, con una particularidad, la deuda pública, una parte de ella es ilegítima. Dicen, es que tenemos mucha deuda pública. Usted tiene mucha deuda pública porque tiene una política fiscal injusta. Porque si recaudaría, no tendría tanta deuda pública. Y en segundo lugar, hoy en la deuda pública, los bancos están haciendo un gran negocio, porque son los que especulan con la deuda. Y en el caso paradigmático, en el caso vasco, se da la particularidad de que en el Consejo de Administración de Kutxabank, que especula con la deuda pública del gobierno, ¿no?
están los mismos partidos, el mismo partido que está en el gobierno. Unos deciden especular con la deuda pública del gobierno y el partido que está en el gobierno nos dice que se ve obligado a hacer recortes. Bueno, esto hay que cambiar, ¿no? Evidentemente hay que contar las alternativas porque las alternativas existen y hay que movilizar a la gente, ¿no? Si llegáramos a la conclusión de que no hay alternativa en la política, que quiten las elecciones, porque no tiene ningún sentido. Por lo tanto, de alguna manera está demasiado asumido que no se quiere perseguir a las grandes empresas, por decirlo de alguna manera, porque ayer, por ejemplo, hablábamos con el presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales y él nos decía que se grava más a las medias empresas y al empresario pequeño, pero sin embargo que está asumido que a las grandes empresas no se les sigue. Es que no pagan impuestos, pero hay que leer un poco en relación a ese tema para darse cuenta que es verdad, ¿no? Las empresas del IBEX 35, todas las empresas tienen filiales o sociedades que se han creado ex professo para, desde los paraísos fiscales, hacer operaciones que no tributen Hacienda, ¿no? Una cosa es el tipo legal, el tipo nominal, está en el 28 y el 24, para las pymes y para las grandes, ¿ya? Y otra cosa es el tipo real que pagan. Si tú vas a los impuestos del impuesto de sociedades y con deducciones que se les aplican un montón, el tipo real que pagan las empresas, que solamente pagan las que obtienen beneficios, es muy bajo, ¿no? Y eso lo saben las haciendas y no hacen nada porque eso sea de una manera distinta a la actual, ¿no? Hay un gran cambio que hacer en la política. Ahora, por ejemplo, nos están dando las cuentas de que este año vamos a recaudar más en el impuesto de sociedades y lo que no se nos dice es que eso es consecuencia de la regularización de balances que posibilitó el Partido Popular y que han adoptado las haciendas vascas y que es pan para hoy y hambre para mañana. Iberdrola, una de las empresas favorecidas por esa regularización de balances, calcula que en los próximos años se va a ahorrar de impuestos 1.300 millones de euros. Esa es la política de verdad, esa es la política que hacen. Y en la política de verdad se ve eso que se llama puerta giratoria, como los que están en la política, hoy están en la política, mañana están en el mundo empresarial, son los mismos, y si no son los mismos, obedecen a lo mismo, ¿no? Tienen controlada la política, completamente controlada la política, para hacer lo que les viene en gana. Y eso hay que romperlo. Y si no somos claros denunciándolo, no va a llegar el mensaje a la gente para que se rebele contra una situación tremendamente injusta. No es obligado que la gente sufra tanto como está sufriendo. No es obligado, es una decisión política, es una decisión voluntaria de quienes han decidido que no van a ir por una vía porque no se quieren meter con los intereses de los poderosos y han decidido que se van a meter con los intereses de los débiles. Pero estos mensajes los han repetido una y otra vez y sienten que la ciudadanía acaba de asimilarlos o no quiere asumirlos o miran a otro lado. Hay de todo en la sociedad, ¿no? Esa gente, el término es la gente, no, hay muchas clases de gente. Hay gente que hace un esfuerzo por saber, ¿no? Hay gente comprometida, hay gente militante. Nosotros queremos que la gente milite en las organizaciones que nos dedicamos a esta situación. Y hay gente que está chocada, que tiene muchísimo miedo, que 6 millones de desempleados en el Estado y 230.000 en Euskal Herria es un arma de disciplina social. Eso es lo que están utilizando. Hace poco leía un informe de un comisario europeo que él mismo decía, lo que estamos haciendo en el Estado español sería imposible si no hubiese el desempleo que tenemos. El desempleo es la gran excusa que se utiliza para tener a la gente absolutamente amedrentada, arrodillada, y a partir de ahí hacer las reformas que de otra manera no hubieran logrado. Y para eso están utilizando la crisis. La crisis es una gran coartada para hacer todo aquello que no se pudo hacer, ¿no? Y van a dejar esto, si se les deja, lo van a dejar como una estepa, ¿no? Cuando le hablaba antes, por ejemplo, del hecho de que no se grave a las grandes empresas y hablando de esta situación, sí le quería preguntar, por ejemplo, Irlanda ya ha anunciado que ya dice adiós de alguna manera al rescate. España también, los datos que ahora llegan desde Europa son de que ha habido una mejoría en la situación de las bancas. ¿No pone en peligro esa situación precisamente que se vuelva a debatir en serio sobre el cambio de un sistema, del sistema actual? Pero la banca no está en buena situación. No, la banca tiene un porcentaje de morosidad que nunca ha tenido. Y en base a que los activos de la banca se sobrevaloran, pues dan unos datos reales, dan unos datos determinados, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Tampoco lo decimos nosotros eso solo, ¿no? Se les ha dado un montón de dinero, pero es que ahora se les va a dar
con cargo a los beneficios futuros, una compensación de beneficios para que no paguen impuestos por las pérdidas pasadas, cuando las pérdidas pasadas las hemos pagado a escote los ciudadanos, haciéndoles entrega de un montón de dinero, ¿no? En relación a ese tema, cuánta mentira, ¿no?, en poco tiempo, ¿no?, pero protagonizada por cargos políticos, ¿no? Salgado, Solbes, Zapatero, tenemos la mejor banca del mundo, somos la envidia del mundo, ¿no? Mentira. Poco después, cuando llega el Partido Popular, las ayudas que estamos dando a la banca no nos va a costar €1 a los ciudadanos. Bueno, eso va a déficit, el déficit sube. Hemos hecho públicas las deudas de ellos, ¿no? Y para terminar, ahora les dejan que especulen con la deuda pública, que el negocio, porque ¿quién compra deuda pública? Compran los bancos la deuda pública, no es un mercado transparente. Se reservan la deuda pública para comprarla a ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que hacer un gran esfuerzo pedagógico para que a la gente llegue. La gente no se moviliza porque sí, tiene que creer en que hay alternativa, ¿no? Y, insisto, es una función muy importante que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Por eso le decía que ese círculo tan vicioso, no sé si es muy difícil que la gente acabe de asimilarlo, si la gente quiere asimilarlo, por eso se lo decía Pero antes. siempre que ha habido sociedades chocadas, siempre, hay un gran libro de Naomi Klein, que es La sociedad del shock, creo que se titula de esa manera, que explica cómo en distintas latitudes del mundo, cuando se han producido shock, cuando la gente está chocada, está atemorizada, cómo el poder aprovecha para hacer lo que no ha podido hacer antes, ¿no? Eso es lo que está pasando en Europa. Europa es un laboratorio neoliberal en donde hoy gobiernan los hijos de Thatcher. Thatcher se ha muerto, pero tiene que estar muy contenta porque ha dejado una semilla, un reguero de discípulos suyos que están gobernando las entidades europeas y que están gobernando los estados, ¿no? No es verdad que no haya otra política. Quiero retomar el tema de la situación de la patronal y algunas de las críticas que escuchábamos. Hablando de situaciones en las que les culpa a los sindicatos la patronal, Miguel Ángel Lujo afirma que las empresas hoy en día no se van de Euskadi en busca de un sueldo más barato, sino que se van porque aquí existe un modelo de relaciones laborales muy perjudicial. No, yo antes he dicho que, salvo que uno tiene la duda de que hasta ahí se quiera llegar, ¿no? Yo la pregunta que le haría a la patronal es, ¿usted qué quiere? ¿Trabajadores con derechos o esclavos? Porque el mercado de trabajo que se está creando, en base a los contratos a tiempo parcial, que por cierto, en la siguiente reforma que van a hacer, dice que los van a flexibilizar aún más, podemos ir a una situación que es lo que quieren los gobiernos, en donde la estadística mejore la tasa de desempleo, pero la estadística mejorada sea que un contrato antiguo digno sea fraccionado en 7, porque una persona desaparece del desempleo cuando trabaja 1 hora en la semana en la que se hace la encuesta. Entonces, es que se nos quiere condenar a aceptar unas condiciones de trabajo completamente indignas. Va a ser gente que va a tener trabajo, pero que va a tener necesidad de ayuda social, porque no va a poder vivir con dignidad. Entonces, la pregunta que nosotros le hacemos a la patronal, que este fin de semana nos llamaba la flexibilidad del sindicato mayoritario, una especie de discurso celestial, de que somos todos buenos, de que por el país, mire usted, nosotros, nuestro compromiso con el país que nosotros queremos, es que si nosotros no tiramos de la cuerda para nuestro lado, esto no tiene solución y se lo llevan todo. Y nosotros estamos convencidos que tenemos que organizar a la gente. Vuelvo a repetir, no hay ninguna cosa más importante que se le pueda decir a la gente del mundo del trabajo que se organice. Las reformas que las han hecho, no las han hecho solo para deteriorar derechos laborales y sociales. Van a por el sindicalismo. No quieren ningún obstáculo. No quieren gente organizada. Quieren individuo. Y el individuo, en una coyuntura de ley de la selva, es pasto de que acepte aquello que se le plantea. Eso es lo que quieren. Y nosotros echamos de menos, de verdad, en el mundo de las patronales, que vuelvo a decir, lo diferencio de los empresarios, vemos un componente tremendamente ideologizado, también el nuestro, claro, porque esto es pura ideología, y en el mundo de los partidos vemos una ausencia de reflexión en donde la consecuencia es que todo el espacio social, todo el espacio laboral, todo el espacio de las privatizaciones, de lo que tiene que ser el sector público, se deja en manos de los arietes que están muy bien colocados en el ámbito económico para que ellos hagan lo que el capital quiere, ¿no? Es una fase de una especie de Edad Media en donde hubo una política que representó ese papel. Europa la están dejando echar unos zorros en relación a eso y esperemos que llegue el renacimiento pronto,
para ver si superamos esta situación. Pero la reflexión que necesita la política para reivindicarse, que nosotros queremos que lo haga, nosotros necesitamos la política, no tenemos, nos dejan solos, ¿no? Pero esa reflexión no va a venir si no hay movilización social. Por voto propio no lo van a hacer. Está trincada, la política está trincada por el poder. La gran mayoría de los partidos están completamente trincados voluntariamente en eso, en hacer un montón de teatro, pero en dar cobertura siempre a lo que el capital pide, ¿no? Quiero hablar enseguida de la situación de Euskaltel, de la huelga de 3 días que han convocado en Euskaltel, pero antes, y por acabar con las críticas que llegan por un lado de la patronal y por el otro lado, ahora le voy a ir con el gobierno, aunque ya me ha dicho que los partidos y la patronal vienen a ser un poco lo mismo en estos momentos. El gobierno vasco asegura que los costes laborales en Euskadi son muy altos en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, serían un 35% mayores, y también decían que los costes laborales en Euskadi están por encima de la media europea. ¿Se pueden o se deben reducir esos costes laborales o qué le contestaría al gobierno vasco? Un país que opte porque la referencia de competitividad se gane en base a salarios es un país empobrecido. Me produce vergüenza que los mandatarios públicos vascos se apunten al mensaje que lanza la patronal. Todos los países del mundo que han seguido las recetas del Fondo Monetario y del Banco Central han sido empobrecidos. Y siempre ha sido la misma martingala, ¿no? En relación a ese. Los que han marcado las agendas han condicionado a los gobiernos y a partir de ahí, evidentemente, el espacio social se desmorona, el espacio laboral se desmorona. Yo la pregunta que haría, muy concreta, digo, pero vamos a ver, si los impuestos los pagamos nosotros, ¿tanto cuesta explicarle a la gente en la sociedad que el salario no es solo salario? Que el salario es empleo porque es economía real y la gente no consume. ¿Alguien puede explicar si piensa que vía exportación vamos a ser capaces de la caída de empleo, consecuencia de la caída de la demanda interna que se está produciendo dentro, se va a ganar con la exportación? ¿Tanto cuesta que la gente entienda, hacerle ver a la gente, evidentemente con niveles de pedagogía, con debate social, que si baja el salario bajan las pensiones? Porque las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores, que si se meten al mercado de trabajo gente con contratos miserables, con el factor de sostenibilidad que han aprobado, van a caer las pensiones. ¿Tanto cuesta explicarle a la gente que los hospitales los financiamos los trabajadores, que la escuela se financia con impuestos? ¿Tanto cuesta? O sea, llama poderosamente la atención que la clase política caiga de un día para otro en base a un discurso muy bien elaborado, porque ¿esto cuándo ha sido? Viene Galán, presidente de Iberdrola, da una conferencia en Bilbao. A esa conferencia asiste el consejero delegado de Tubacex, que da un dato. No hay ningún análisis de fondo sobre si eso es verdad o no es verdad, porque no es verdad que el salario sea lo que están diciendo. Y a partir de ahí se pone a funcionar una maquinaria informativa en lo público y en lo privado para que la gente termine creyendo que hay que bajar salarios para defender el empleo, ¿no? Y nosotros decimos, mire usted, si se bajan salarios, vamos a perder más empleo. Y vamos a perder mucho más que no quieren que aparezca en los papeles, ¿no? Es una gran falsedad que, evidentemente, si se repite muchas veces, pues tiene audiencia, ¿no? Y, evidentemente, antes he dicho, en una coyuntura con 6 millones de desempleados y con 230.000 aquí, ¿no? No hay que aceptar esos mensajes, son puro interés de gente que quiere ganar más. Hablando de desempleo, vamos a hablar de la situación de Euskaltel. Han convocado una huelga de 3 días, hoy es el segundo día de paros en Euskaltel, es la primera vez que se realiza un paro de esta envergadura en Euskaltel. Denuncian esa externalización que quiere llevar a cabo la empresa, que hoy por hoy supondría, según el comité, el despido de 40 personas, pero que podría traer incluso el despido de 250 personas. Bueno, yo creo que Euskaltel es la historia de la privatización de un sector de la industria vasca pública, que en el tiempo Euskaltel era gobierno vasco, accionistas, gobierno vasco y las cajas, con el proceso de bancarización, porque dicen que Europa impone no sé qué condiciones, pero por una decisión que se tomó aquí, se decidió hacer banco cuando se podía hacer cajas, nos venden la obligación de que el resultante final es que entra un accionariado que entre Iberdrola y unos fondos de inversión buitres tienen el control de la mayoría en esa empresa. Y los fondos de inversión no piensan en país, no piensan en dignidad, no piensan en condiciones de trabajo, no piensan en el sistema social. Los fondos de inversión solo piensan en cómo dan más dinero a los accionistas.
Y el planteamiento que han trasladado a Euskaltel es cómo van a pagar menos salarios, y a partir de ahí tienen planes que ahora salen unos, pero dentro de poco puede salir otros. La decisión de haber vendido a un fondo de inversión buitre la ha tomado Kutxabank. Igual que hace muy poco tiempo el gobierno vasco decidió desprenderse de una parte importante de las acciones, ¿no? ¿Por qué vendemos lo rentable? ¿Por qué lo rentable se deja a manos especulativas? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Y evidentemente de esa decisión los paganos van a ser los salarios, van a ser las condiciones de trabajo y va a ser el empleo. Es lo que está pasando. ¿Pero se puede revertir la situación de Euskaltel? Evidentemente las movilizaciones buscan que se reviertan las decisiones que se están tomando, ¿no? Pero nosotros en relación a esa empresa, lo ha manifestado el comité de empresa, vemos un futuro negro porque el objetivo es siempre más dinero a corto plazo. Euskaltel tiene un coste laboral de 31 millones de euros y el año pasado tuvo unos beneficios de 50. ¿Qué pasa? ¿Que quieren más? Pero yo doy un dato, porque su facturación, yo no recuerdo el número en este momento, ¿no? de qué factura, pero quieren más, son insaciables en relación a... Ahora no rinden cuentas a un gobierno que es público, no rinden cuentas a unas cajas que nos han contado que se fusionaban porque era muy bueno para el país, y resulta que los primeros datos que están dando están desprendiéndose de parte del sector industrial, que además tiene un componente importante en relación a las sinergias que produce para otros sectores industriales. Se me escapa la repercusión que pueda tener en el tiempo, pero desde luego es una decisión desde un punto de vista industrial y desde un punto de vista del país inexplicable. Me quedan solo casi 3 minutos para acabar la entrevista y no quiero despedirles sin preguntarle por Cataluña, por ya la consulta oficial que se celebrará en principio, si todo sigue su curso según ha anunciado Artur Mas, en noviembre del año que viene. ¿Cómo está viviendo el proceso catalán? Bueno, con una cierta envidia, tenemos que decir, ¿no? Bueno, yo creo que en Cataluña, yo he estado esta semana pasada en Cataluña con catalanes y hemos estado despachando y hablando de esta situación. En Cataluña ha pasado una cosa que es muy importante y que nosotros aplaudimos, y hay un gran sector social que, completamente desengañado por las políticas que se han realizado en los últimos tiempos, hay que recordar que se han hecho 2 cepillados del estatuto, el primero el que hizo Mas con Zapatero en la Moncloa, el segundo el que hizo el Tribunal Constitucional, cree que es necesario poner otras referencias políticas. Y muy probablemente las élites políticas catalanas, que en otras ocasiones han gestionado esto, nos ponemos de acuerdo y aquí no pasa nada, hoy no pueden hacer eso. No pueden hacer eso porque, entre otras cosas, hay una Asamblea Nacional de Cataluña que ha movilizado a un montón de gente, y las encuestas dicen que hay una gran mayoría de la sociedad que reivindica el derecho a decidir, y nosotros valoramos muy positivamente la capacidad de acuerdo que han tenido los partidos políticos, independientemente de lo que pase en el futuro, para establecer la referencia de la consulta. Esto en la política del Estado español es una novedad. Es una novedad que las élites políticas no controlen a la sociedad, y eso en democracia hay que aplaudirlo. Ya está bien de que las cosas sean siempre como 4 desean y quieren, ¿no? Y desde ese punto de vista han sacado conclusiones de un Estado que está en fase involutiva como nunca lo hemos conocido, en lo social, en lo económico, en lo político, en los derechos y libertades, ¿no? En todo, está en fase involutiva. Y desde ese punto de vista, con ese diagnóstico, la envidia, ¿por qué? Por la incapacidad de las fuerzas que nos denominamos abertzales en Euskal Herria para marcar una referencia distinta a la búsqueda de la bilateralidad. Hoy la bilateralidad con España es renuncia política. Nosotros así lo vemos. Y como no se da ninguna condición, absolutamente ninguna condición, para hacer un acuerdo equilibrado con España, y menos un acuerdo equilibrado que reconozca el derecho a decidir, después de la experiencia del Plan Ibarretxe, que me imagino estará metido en un cajón muy profundo, muy profundo, muy profundo, la incapacidad para sacar conclusiones que marquen unas referencias políticas distintas, ¿no? ELA estaría por la labor de hacer ese trabajo en conjunto con el resto de fuerzas políticas, sindicales y sociales en nuestro país. Y desde ese punto de vista, yo no sé lo que va a pasar en Cataluña, pero en Cataluña se ha abierto un espacio, se ha abierto un tiempo político nuevo. En el Estado español, aunque no le guste a Zapatero,
aunque no le guste Rubalcaba y aunque no le guste a Rajoy, se ha abierto un tiempo político nuevo, porque se están marcando unas referencias políticas distintas a las que hasta ahora teníamos. Chiqui Muñoz, seguiría hablando muchísimo tiempo de este tema y de otros muchos, evidentemente, que me han quedado en el papel, así que espero que ya el año que viene tengamos la oportunidad de volver a hablar. Mila esker. Urte berrión. Berdin. Ahí. Hasta aquí.